Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Cuando somos niños y vamos al colegio, a la escuela, etcétera, creemos que todas las cosas que se nos enseñarán ahí son las cosas que vamos a ocupar en la vida. Y luego nos damos cuenta que no es así. A medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta que las cosas que usamos día a día y que hacemos a diario realmente no se nos enseñaron en el colegio o en la escuela. Por eso esta serie de videos donde vemos algunas cosas que ojalá nos hubieran enseñado, y esta vez con consejos para tu primer empleo. Primero, no te tomes nada personal. Un error muy común que se comete en la primera experiencia laboral es tomarse las cosas de manera personal. ¿Qué quiere decir con esto? Que bajo cualquier crítica, bajo cualquier feedback que te dé tu jefatura, tu supervisión, etcétera, etcétera, te tomes esto como algo dirigido hacia tu persona y no necesariamente solo algo de trabajo. Esto sobre todo al inicio del trabajo, quizás las primeras semanas, los primeros días de esa primera experiencia laboral. Podemos llegar a pensar que esa persona nos tiene mala, que tiene algo directamente solo contra ti, etcétera, etcétera. Obviamente no digo que estas cosas no pasen, porque sí, pueden llegar a pasar. Pero muchas veces, la mayoría de veces y sobre todo al inicio, es simplemente un feedback o algo para que tú mejores esa calidad de trabajo o ese nivel de trabajo que ya tienes. Obviamente existen los buenos ambientes laborales y los malos ambientes laborales, pero en la mayoría de casos, cuando hay un buen ambiente laboral y te dan un feedback, simplemente tómatelo como eso. Y muchas veces es simplemente la supervisión o esa jefatura haciendo su trabajo. Segundo, escucha, pregunta y aprende. Cuando recién llegas a un trabajo la primera vez, sobre todo en esa primera experiencia laboral, uno está un poco perdido, uno está un poco sin saber qué hacer y muchas tareas son nuevas. En general, los que llevan más tiempo ahí tienen más experiencia también en esas tareas en particular, por lo que si les preguntas, si aprendes de ellos, puedes evitarte muchos errores que probablemente ellos también cometieron al momento de hacer esas tareas nuevas. Al menos al inicio es importante preguntar ante alguna duda que tengas, ante alguna forma de hacer las cosas mejor. Es importante que si no sabes algo, preguntes, al menos los primeros días, para así cumplir esas tareas de mejor manera, de una manera más rápida y también sin dudas. Muchas veces uno, quizá por orgulloso al inicio, tal vez no pregunta tanto, tal vez tiene un poco de, no sé, hasta vergüenza podrían algunas personas tener de preguntar, pero es importante hacerlo, porque así te vas a evitar muchos errores y muchas malas prácticas que podrías estar cometiendo. Preguntando también, al menos al inicio, también se nota que tienes un interés en el trabajo, que tienes interés en hacer las cosas bien. Y también a medida que vaya avanzando, que vayan avanzando los días, puedes ir quizás dejar de preguntar tanto para poder también demostrar un poco tu confianza. Solo que al principio es totalmente normal que llegues con preguntas, que llegues con dudas. Esto te ayudará a cumplir esas expectativas que quizá tienen de ti y esas expectativas también hacia el trabajo. Cumplir mejor el trabajo de una mejor manera, quizás hasta más rápido. Y también demuestra que tienes un interés hacia aprender y hacia el mismo trabajo, hacia hacer las cosas bien más que nada. Así, a medida que pasen los días, a medida que pase el tiempo, vas a ir aprendiendo más, vas a ir haciéndote más experto, por así decirlo, en esas tareas, y ahí quizá puedes dejar de preguntar y empezar a darle tu toque personal. También así demuestras que tienes confianza al hacer las cosas y también al ejecutar tareas. Y así, con todo ese conjunto de cosas, ahora que ya preguntaste cómo hacer las cosas, ahora que ya tienes la opinión de los demás, ya le pones tu toque personal, puedes incluso hacer mejores decisiones al futuro para ese tipo de trabajo. Tercero, pide feedback. Esto va ligado al primer punto, obviamente, de no tomarte nada personal, porque pedir feedback es algo útil e importante, pero también hay que saber recibirlo. Esto porque hay veces que uno mismo no se da cuenta de que está haciendo algo mal, de que está haciendo algo de una manera que tal vez no se debería hacer, y tienes que recibir ese feedback de manera humilde, por así decirlo. La retroalimentación, las cosas que te puedan decir a ti que te ayuden a mejorar, tienes que verlo como un recurso útil y súper valioso también, porque por otro lado también demuestra que quieres mejorar, que quieres hacer las cosas de mejor manera, y muchas veces uno puede llegar a cometer el error de recibir ese feedback y sentirse atacado, sentir que no, que en verdad eso no es así, y simplemente no, eso no hay que hacerlo. A la vez que estás pidiendo feedback, la otra persona
tiene que ser sincera, tienes que pedir que esa persona sea sincera contigo, de manera de que realmente te diga esas cosas que puedes mejorar y así obviamente mejorar. Y como decía, pedir feedback también demuestra que tienes interés en el trabajo, que tienes iniciativa también, que no esperas a que te digan las cosas, sino que tú mismo vas y preguntas y dices, oye, quiero mejorar, dime. Entonces, de verdad que eso es algo súper bueno y que realmente solo va a traer buenas cosas. Cuarto, aprender a decir que no. Uno de los errores que uno comete a veces en un nuevo trabajo, sobre todo en el primero, es decir a todo que sí solo por el hecho de quizá caerle bien a la supervisión, caerle bien a la jefatura y a veces incluso pasando nuestros propios límites. Eso quiere decir que sí a trabajos que no necesariamente son asignados a tu cargo o que quizás son asignados a otra persona, que son fuera de tu área laboral, etcétera. Obviamente no digo decir que no siempre. Hay veces que uno tiene que apoyar. Eso es otro tipo de cosas, sino que simplemente cuando ves que los límites que tú mismo te tienes que poner, obviamente que es parte también de este consejo de aprender a decir que no, se están rebasando. Al principio, quizás las primeras semanas, los primeros días, puedes ir tomando un poco más de tareas para ir tanteando el terreno, para ir viendo qué hace tal persona, cómo es hacer esto, cómo es hacer aquello, de manera de tener una visión quizá más global. Pero a medida que pasa el tiempo también tienes que, como decía, poner tus propios límites. También para que no te recarguen de trabajo, que muchas veces pasa, sobre todo en los trabajos más administrativos, por así decirlo. Y así también cumplir mejor tu trabajo. Obviamente esto tienes que hacerlo de buena manera, de una manera respetuosa, con argumentos, porque simplemente si dices que no y no lo voy a hacer y no, obviamente se va a tomar como algo malo. Pero si dices que no con argumentos, con base, es algo que se va a tomar de una buena manera. Y por otro lado también demuestra que tienes carácter y que simplemente no te vas a dejar pasar a llevar por cualquier persona, sea cual sea el cargo de esa persona. Así que simplemente usa la herramienta de decir que no de una buena manera, con base, con argumento, y así vas a poder cumplir las tareas que te proponen de una mejor manera y no sobrecargarte de trabajo. Quinto, no te aísles. Si es tu primer trabajo, puede que llegues a un ambiente al cual no estás acostumbrado y con personas que no conoces. Aún así, trata de tener buena relación con todos, trata de tener buenas migas que le dicen. Si te invitan a hacer algo fuera del trabajo, acéptalo, al principio sobre todo, porque esto te permite conocer a las personas fuera del entorno laboral en un ambiente más relajado. Por otro lado, también te ayuda a conocer personas y obviamente es muchísimo más agradable trabajar con gente que ya conoces, aunque sea un poco, que trabajar con alguien que realmente no conoces de nada. Esto funciona muy bien, sobre todo si es que trabajas con alguien al cual constantemente tienes que pedirle cosas, tareas, apoyo, etcétera, porque simplemente lo vas a conocer de algo más que sea el trabajo. Eso puede permitir que haya un flujo más rápido, más ordenado de las cosas, pedirle las cosas de una manera más amigable. Obviamente si trabajas con una persona que no conoces de afuera, también lo vas a hacer amigablemente, pero a lo que voy es más amistosamente, más digamos como amigos. Y esas cosas realmente en los trabajos funcionan muy bien, simplemente por el hecho de que tienes buenas amigas con alguien. Con esto no te estoy diciendo que te hagas mejores amigos de una persona, ni tampoco que finjas ser amigos de una persona. No, para nada. Simplemente que tengas una buena relación con la gente que te rodea, con la gente que trabajas, y eso también hace que el ambiente laboral mejore. Sexto, date cuenta de tu valor. ¿Qué quiero decir con esto? Sobre todo al inicio, y yo creo que más en los trabajos profesionales puede ser, uno llega sin experiencia a aprender, sin saber mucho, y realmente no sabes muy bien cómo ejercer esos roles. Por ejemplo, ahora voy a hablar un poco más personalmente. Yo la primera vez que llegué a una experiencia laboral, llegué como ingeniero en este caso. Pueden ver los videos anteriores, digamos, de ingeniería. Entonces finalmente tenía que ser capaz de supervisar a gente, de saber decir las cosas. Y en ese momento yo era el más joven del equipo y tenía que supervisar quizá gente que era mucho mayor que yo. Y eso quiere decir que tienes que ejercer tu propio rol, es decir,
independiente de la edad, independiente de tu experiencia. Es por eso que tienes que saber el valor que estás aportando. Por algo te contrataron, por algo estás ahí en esa posición y no en otra. Y es por eso que tienes que ser capaz de ejercer ese liderazgo muchas veces, ejercer ese trabajo en equipo, ejercer esa, no sé si llamarlo jefatura, pero dejémoslo en liderazgo como algo que engloba todo. Porque finalmente a veces tienes que ser capaz de decirle a una persona qué hacer o cómo hacer algo, o simplemente decirle que algo no está bien, pero de una buena manera. Y eso es súper importante saber desarrollarlo, súper importante saber tu valor en la organización y también cómo explotar ese valor, cómo aportar con ese valor personal a la empresa de manera real y de manera que se note. Así que simplemente con ese punto, ¿cómo lo resumo? Es en creerte el cuento. Por algo estás ahí, por algo te contrataron, por algo estás en el cargo. Ejércelo bien y simplemente anda aprendiendo con el paso del tiempo, que una vez que ya lleves quizá 2 meses, 3 meses, hasta un año, dependiendo de cada persona, ya vas a ser totalmente autovalente. No voy a decir experto porque siempre tienes que aprender. Nunca uno deja de aprender, siempre hay algo que mejorar. Pero sí, ya vas a poder ejercer esa función de una manera totalmente buena, totalmente ordenada, incluso por así decirlo, no tan perdido y de una buena manera. Así también te vas a sentir mejor contigo mismo, con tu trabajo y con las funciones que tienes que hacer. Recuerda suscribirte al canal, ya que la idea es llegar a los 10.000 suscriptores y de verdad que me sirve muchísimo. Y obviamente gracias a los que ya están suscritos. Por otro lado te dejo mi Instagram, ya que aquí estoy mucho más activo, subiendo historias, reels y demás. Además, aquí te dejo mis canales secundarios. El primero de gaming, League of Legends, para los que les gusta, donde estaré jugando como todo un lolero y subiendo partidas diarias. Oh, que soy bueno, weón. Carro, weón. Y aquí mi canal de música, donde de vez en cuando subo canciones y videos. Eso, cabras. Por si acaso ya expliqué en el video anterior, creo, o hace 2 videos antes, que acá en Chile cabros y cabras significa muchachos y muchachas, nada más, para que no lo malentiendan ahí los de Perú. Y nos vemos en el siguiente. Suscríbanse, dejen un comentario acá abajo de si tienen algún consejo adicional que dar, o simplemente lo que quieran dejar aquí abajo. Siempre es bien recibido, leo todos los comentarios de verdad. Así que eso, nos vemos en el siguiente video y chao.